La forma en que se realiza una pregunta en ChatGPT puede hacer una gran diferencia en la calidad de la respuesta obtenida. Por eso es que en este video revisaremos 5 consejos para obtener las mejores respuestas de esta inteligencia artificial. Estas recomendaciones incluyen sugerencias generadas por ChatGPT mismo y descubrimientos realizados a partir de la experiencia. El primer consejo es ser lo más específico y claro posible. Una pregunta muy general tendrá probablemente una respuesta general, que no va a ser suficiente para la realización de una tarea específica o la resolución de un problema particular. A modo de ejemplo, estas son dos preguntas con diferentes niveles de especificidad en la rama de la electrónica digital. Supongamos que estamos buscando componentes electrónicos para diseñar una compuerta AND. La primera pregunta es: ¿podrías mostrarme el circuito de una compuerta AND? Fíjense que la respuesta obtenida ofrece información general sobre esta compuerta y un diagrama lógico muy básico, que solo esquematiza la operación AND a partir de dos entradas. La segunda pregunta es: ¿podrías mostrarme el circuito electrónico de una compuerta AND utilizando transistores NPN? Con esta pregunta más específica, ChatGPT generó un circuito básico usando formato ASCII. Un usuario familiarizado con este tipo de diagramas podrá fácilmente deducir los componentes necesarios y entender cómo conectarlos. Más aún, la respuesta incluye una breve explicación sobre la interconexión de los elementos que aclara cualquier duda posible. El segundo consejo es realizar preguntas de contextualización antes de la pregunta de interés. Estas preguntas ayudarán a ChatGPT a disponer de información previa que ayudará a obtener una respuesta de mejor calidad para la pregunta original. Incluso el contenido de estas respuestas previas puede ayudar al usuario a proponer nuevas preguntas anteriormente no consideradas. Por ejemplo, en una ventana de chat pregunté directamente: ¿qué dice la legislación mexicana sobre la distancia entre los extintores en una fábrica de componentes electrónicos? Como se observa en la imagen, la respuesta es de escasa utilidad en caso de estar buscando un valor específico de distancia entre los extintores. Por el contrario, si inicio mi interacción con esta pregunta: ¿qué normas mexicanas tratan sobre extintores?, obtengo información mucho más detallada y de mayor utilidad. Incluso a partir de esta pregunta puedo empezar a hacer preguntas particulares sobre cada una de las normas mencionadas en la primera respuesta. Como se observa, ninguna de las respuestas indica el valor de distancia que estoy buscando, pero esta información es suficiente como para iniciar una búsqueda desde las normativas específicas en sitios web gubernamentales. El tercer consejo es aprovechar todas las capacidades de ChatGPT para generar texto para varias extensiones de archivos. Le pregunté a la herramienta qué extensiones de archivos pueden ser editadas con formato ASCII, el utilizado por ejemplo por el blog de notas, y esta fue su respuesta. Pero las capacidades de esta herramienta van mucho más allá. Por ejemplo, la extensión .scad es la utilizada para archivos del programa OpenSCAD para generar gráficas tridimensionales. Acá puedes observar cómo le pedí a ChatGPT que creara un gráfico de un castillo y la respuesta generada. Lo único que necesito hacer entonces es copiar este código
pegarlo en un programa como el bloc de notas o Notepad++ y guardarlo con la extensión .scad. Luego abro el archivo desde el programa OpenSCAD y este fue el resultado. Es un castillo muy básico, pero puede ser la base de un dibujo más complejo. El cuarto consejo es realizar preguntas en campos en los que se tenga amplio conocimiento y, si no es así, realizar una investigación previa a la consulta y durante las interacciones, por medio de sitios web de alta confiabilidad. De esta forma es menos probable aceptar como correcta información incorrecta o bien información incompleta o inexacta. Para ejemplificar este fenómeno le pedí a ChatGPT que creara un código en Python para obtener la serie de Fourier de una función, sin especificar alguna función en particular. Con una serie de Fourier es posible representar una función periódica como la suma de funciones seno y coseno de diferentes amplitudes y frecuencias. Si el programa funcionase bien, cada vez que aumente el coeficiente n, la serie de Fourier tenderá a parecerse más a la función original. En el programa tal cosa no ocurre, como se observa en estas gráficas. De hecho, una observación general indica que si bien el código está escrito correctamente y sin errores en cuanto al uso de Python, las fórmulas matemáticas propuestas para calcular la serie de Fourier no son incorrectas, pero aplican a un grupo reducido de funciones con un período específico. La única forma de darse cuenta de este detalle es conociendo de antemano la teoría sobre esta técnica matemática y las expresiones necesarias para calcular cada coeficiente. El quinto consejo es recordar que una misma pregunta puede tener más de una respuesta correcta. En la mayoría de los desafíos de tipo técnico que involucren la aplicación de las ciencias físicas y matemáticas, puede haber más de una forma de resolver un problema o llevar a cabo una tarea. Observen, por ejemplo, lo que ocurre cuando pregunto por un programa en C para convertir un número en notación hexadecimal a notación binaria. La respuesta es un programa en C que hace exactamente lo solicitado. Luego le pregunté a ChatGPT si podía hacer un programa que convierta un número en notación hexadecimal a notación binaria, pero sin hacer uso de la librería de C string.h, que ya fue utilizada en el primer programa. La respuesta es un programa que realiza la conversión por medio de instrucciones que no hacen uso de la librería mencionada en la pregunta. Es decir, dos programas diferentes pudieron realizar la misma tarea. A modo de resumen, acá se indican los 5 consejos en una lista. Primero, ser lo más específico y claro posible. Segundo, realizar preguntas de contextualización antes de la pregunta de interés. Tercero, aprovechar todas las capacidades de ChatGPT para generar texto para varias extensiones de archivos. Cuarto, realizar preguntas en campos en los que se tenga conocimiento y, si no es así, realizar una investigación previa a la consulta y durante las interacciones utilizando sitios web de alta confiabilidad. Quinto, recordar que una misma pregunta puede tener más de una respuesta correcta.